Proverbios 3, 9 y 10. Un poquitito menos de volumen. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Cuando yo los vea a todos de pie es porque ya tienen el texto listo para leerlo. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Lo leemos? Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Voy a leer de nuevo el texto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Ese es el resultado. Quien da primicia debe saber que es para tener provisiones, ¿sí?, abundantes hasta la nueva cosecha. Y de aquí, antes de que se sienten, el texto, esta parte nos proporciona el tema. Dice: y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Pueden sentarse? El título el título de la predicación es el resultado de dar primicias. Y si usted desea, lo repite conmigo todos juntos: el resultado de dar primicias. O sea que cuando uno da primicias, eso no queda así nada más, hay resultados. Y vamos a empezar. Este año, fue a finales del año pasado y a principios de este año, yo les recomendé a ustedes hablar de abundancia. Y se los dije porque nuestras palabras contienen un poder. Dice el salmista: creí, por lo cual hablé. Entonces, cuando usted habla de abundancia, usted atrae la abundancia. Es un principio. Cuando usted habla de escasez, lo que hace es atraer la escasez. Usted habla de abundancia, usted dice: este año voy a vivir en abundancia, voy a tener abundancia, este año voy a tener demasiado, mucho. Eso es lo que atrae a su vida. Y cuando usted dice: este año me va a ir mal, voy a estar muy limitado, no me va a alcanzar el dinero, voy a vivir con limitaciones, usted está trayendo la escasez a su vida y a su familia. Si usted observa a las personas, obsérvelas, a las personas que viven en abundancia, se va y póngale atención a su forma de hablar. Ellos no hablan de pobreza, ellos no dicen: nos va a ir mal económicamente, vamos a estar escasos, no nos va a alcanzar para la educación de nuestros hijos, a saber si vamos a tener comida. Ellos no hablan así. ¿Saben cuál es lo peor? Que ellos no son ni cristianos, pero ellos atraen la abundancia con sus palabras. Y observe a las personas que viven en escasez, solo escuche cómo hablan. Ellas dicen: no vamos a tener, vamos a estar limitados y no vamos a tener recursos, somos pobres. Así viven. Así como ellos hablan, así viven. Por eso yo les recomendé: este año hable de abundancia, de abundancia, de abundancia. Yo dije: voy a hablar de abundancia, abundancia. Ayer se terminó el mes de enero y hablé solo de abundancia. Porque uno atrae la abundancia a su vida con sus palabras. Y hay varios textos para respaldar esto. Por ejemplo, está el de Proverbios que dice:
que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nuestra lengua tiene poder. Hay un escritor, no sé si es cristiano, pero es más seguro que sea cristiano, Robert Kiyosaki, que él dice que las palabras determinan nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones económicas. Pero eso está en la Biblia, ahí está. Entonces es un principio. Y aunque usted viva aunque usted tenga escasez, porque cualquiera puede caer en un estado económico muy mal. Por ejemplo, algunos millonarios, por alguna circunstancia, perdieron todo y se quedaron con deudas. Pero por su mentalidad, ellos se levantan como Job, que Job se quedó sin nada, pero se levantó. Claro, tenía la bendición de Dios, pero también cuando hay una mentalidad de abundancia, no importa si uno cae hasta lo más bajo. Ahora, en la Biblia encontramos a varios personajes que atraían la abundancia. Por ejemplo, Jesús, ¿por qué convirtió en los 5 panes y los 2 pececillos? ¿Por qué los multiplicó? No convirtió, los multiplicó. ¿Por qué? Porque su mentalidad era de abundancia. Pero veamos el caso de Eliseo. Eliseo, en escasez, él hablaba de que iba a haber abundancia. Y lo vamos a ver al menos en 2 ocasiones, en 2 lugares diferentes. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, lo vamos a leer en el versículo 38 y 42. Dice en el segundo libro de Reyes 4, 38 y luego el 42, 43 y 44. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Cuando Eliseo viene a Gilgal, hay hambre, no hay comida. Hay escasez, no hay alimentos. Y en el versículo 42 dice: y vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su siervo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Miren la diferencia que hay entre alguien que tiene una mentalidad de abundancia a alguien que tiene una mentalidad de escasez. Eliseo tenía una mentalidad de abundancia. Hay hambre en la tierra, él tiene 100 hombres a su cargo, eran estudiantes. Era una escuela de profetas, no había comida, no tenían nada para comer. Y en eso llega un hombre y les lleva 20 panes. Y le dice él a su siervo: dale de comer a esta gente. Y el siervo dice, como tenía una mentalidad de escasez, dice: no, eso no va a alcanzar. Son 20 panes, para 20 hombres no es suficiente. Y Eliseo le dice: dales, porque Jehová ha dicho: comerán y sobrará. La diferencia: Eliseo tiene una mentalidad de abundancia y el otro de escasez. Dale, porque Jehová ha dicho que comerán y sobrará. Ahora seguimos leyendo en el versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Les sobró 20 panes, me imagino que no eran muy grandes, eran 100 hombres. Y el sirviente dijo: no va a alcanzar. Pero Eliseo: dale, porque Dios ha dicho que comerán y sobrará. Así hablan los que tienen una mentalidad de abundancia, que creen en el Señor, que creen en el Dios que ha prometido no abundancia, sobreabundancia. Ahora vamos a ver otro caso.
No es otro caso, pero podríamos decir que sucedió en otra ocasión, capítulo 6 de segundo libro de Reyes. Ahorita vamos a entrar al asunto directamente. Solo dice en el 6:24 del mismo libro, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Aquí nos encontramos con que el rey de Siria, o Ben-Hadad, rey de Siria, con su ejército había sitiado la ciudad. Era una estrategia para vencer al ejército, al rey, al ejército de Israel. La idea era, o el objetivo era, que los que estaban adentro de la ciudad se quedaran sin comida, sin alimentos, se debilitaran, se quedaran sin fuerzas y se rindieran fácilmente. Estaba la ciudad sitiada. Y como no podían salir a trabajar, a producir, a cultivar la tierra, a cortar frutos, a cosechar, a comprar, entonces la gente se quedó, la que estaba dentro, toda la gente de la ciudad se quedó sin nada de comer. Y dice que la cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. O sea que las palomas sí podían salir volando, eran las únicas que salían, fuera de la ciudad, comían y volvían a regresar las palomas. Por eso había estiércol de paloma. Eso estaban comiendo, y carísimo. Creo que ninguno de nosotros ha llegado al extremo a quedarse sin comida como para comer estiércol de palomas. Miren hasta era grave el problema. Pero eso no era nada. Empezaron a comerse a sus hijos. Y ahí adentro estaba el profeta Eliseo. Y él, aparte de creer en el Dios de provisión, porque hay muchos creyentes, no sé si llamarles creyentes, cristianos, que saben que Dios es el proveedor, pero son incrédulos, dudan, no les ayuda, su mentalidad, que es de escasez. Otra vez Eliseo, dice en el versículo 1 del capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Capítulo 7, versículo 1. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. ¿Qué dijo él? Mañana va a haber comida y va a estar barata, todos van a poder comprar. Su mentalidad, su fe en Dios en primer lugar, y su mentalidad, porque hay mucha gente que cuánto no se le ha predicado acerca de que Dios puede proveer, suplir y dar en abundancia, pero aún así su cabeza no les permite ver esa abundancia que Dios ha prometido. Hubo un príncipe que dijo: solamente que Dios, ahí está bajito, solamente que Dios abra las puertas, o abra puertas en el cielo, dijo. Solo así, o ventanas, dijo él.
Y le dice Eliseo: tus ojos van a ver esa comida abundante, pero no la vas a disfrutar. Y cabal, murió al otro día. El hombre vio la abundancia, pero no comió. Ahora, ¿por qué Eliseo tenía una mentalidad de abundancia? O sea, ¿por qué digo yo que tenía una mentalidad de abundancia? No solo por esto. Cuando el Señor lo llamó, él estaba produciendo, pero no como muchos. Ya vamos a salir de este puntito. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes 19, en el versículo 19. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. ¿Dónde se mira la mentalidad de abundancia? Que antes de que él fuera llamado para ser profeta, él estaba trabajando en la agricultura. Y dice el texto que tenía 12 yuntas de bueyes. El equivalente sería para nuestros días 12 tractores agrícolas. ¿Qué indica eso? Su mentalidad. Él estaba trabajando para producir demasiado alimento, mucho alimento, bastante. 12 yuntas de bueyes, tenía 11 trabajadores, 11 personas trabajando con una yunta de bueyes cada uno, y él también tenía una yunta de bueyes. Eso indica que él quería producir mucho, quería cosechar mucho, quería cosechar demasiado. Ahora miren la diferencia entre Eliseo, que tenía una mentalidad de abundancia, y la gente que tiene una mentalidad de escasez. Vienen algunos y me dicen: quiero que ore por mi trabajito. Está bien, con mucho gusto. ¿Y qué es lo que quiere? Solo para mis frijolitos. Hermanos, ¿y la educación de sus hijos? ¿No necesitan para eso? ¿Y los gastos? Bueno, los gastos de la casa, el mantenimiento de la casa, el transporte, solo quieren para los frijolitos. Y mucha gente solo está trabajando para algunos, para cubrir sus gastos. Su mentalidad es de escasez. Muchos media vez ya cubren sus gastos, ya no trabajan, ya no hacen nada más, ahí están tranquilos. El problema es que cuando les quitan el trabajo, se quedan sin nada. Por eso es importante creer en primer lugar en el Dios proveedor y luego tener una mentalidad de abundancia, porque ese es el problema de la gente. Dios quiere dar mucho, quiere dar bastante. Cuando uno tiene una mentalidad de abundancia, uno quiere producir demasiado, que sobre, pero es la cabeza. Bueno, ahora vamos a ver, estos son principios. La Biblia contiene principios para que las personas estén bien, los que creemos y los que leemos la Biblia. Otra manera, pues no otra manera, sino otro principio, diría yo, un principio más para que haya abundancia, vivir en abundancia, es dar primicias. Cada vez que usted da primicias, hay un resultado. Si da primicias como es, hay resultados. Quiero preguntarles, ¿quién escribió el libro de Proverbios? Aquí ustedes, ¿quién escribió el libro de Proverbios? ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Dice Daniel. No escucharon. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. Él escribió Proverbios. Él recomendó, él aconsejó, o él nos dio este principio. Él dijo: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Tendrás provisión, demasiada provisión, en abundancia. Pero él no está aconsejando esto porque lo vio con otro. Él convirtió a Israel en la nación más rica del mundo bajo su reinado, bajo su liderazgo. Israel llegó a ser, bajo el gobierno de Salomón, una potencia económica
Pero él lo logró porque conocía ese principio, que lo vamos a ver más adelantito. Antes quiero, para que quede claro esto, yo tengo varios testimonios personales, familiares, y también varios testimonios de otros creyentes. Hace unos 12 o 13 años, yo fui invitado a predicar a un culto de primicias aquí por Quiché, por Chinique, Quiché. Cuando uno va, porque he ido, es más, este sábado voy a estar aquí en un lugar que se llama Bola de Oro, aquí adelante de Chimaltenango, predicando un culto de primicias, y me han invitado a predicar en muchas ocasiones a servicios o cultos de primicias. Cuando uno llega a un culto de primicias, normalmente lo que uno encuentra ahí son unas mazorquitas, unos whiskylitos, unos 3 huevitos, es lo que encuentra uno ahí. Y algunos otros productos. Mucha gente no sabe dar primicia. No saben. Pero ese día, hermanos, cuando yo llego, el templo es más ancho que este. Y me sorprendí cuando llego y miro que toda la parte así frente del altar, como le llaman, o del púlpito, estaba lleno de pared a pared. Solo dejaron un pequeño espacio para que uno subiera. ¿Qué había ahí, hermanos? Habían, como primicia, habían refrigeradoras, habían lavadoras, habían ahí estufas, habían fardos de pañales desechables grandes, grandes bolsas de juguetes. Hermanos, había demasiados artículos. Yo calculo que ahí solo en esos artículos había $500,000 de quetzales. Y todavía algunos pasaron y dijeron: pastor, perdona que no trajimos artículos, pero aquí está algo en este sobre, cheques. A la hora del almuerzo el pastor me dijo: te quedaste sorprendido, ¿verdad? Y yo le dije: sí, nunca había visto tanto en un culto de primicias. Mira, me dijo, esta gente era pobre, me dijo, no tenía nada, vivían en escasez, sus zapatos desgastados, su ropa desgastada, no tenían dinero para la educación de sus hijos, vivían mal, sus casitas eran muy de materiales muy sencillos. Pero mira, me dijo, yo empecé a leer esos pasajes bíblicos que hablan de diezmos, ofrendas y primicias. Este pastor, hermanos, no filtra sus pensamientos. O sea, él lo que piensa, si lo habla, si lo dice. Creo que no les predicaba. Bueno, les predicaba, pero así, hermanos, con palabras muy fuertes. Ustedes se han dado cuenta que yo no insulto con las prédicas que doy, pero él, su forma de predicar era esta, de enseñar era esto. En ese tema de las primicias y los diezmos les decía: ustedes están viviendo una vida desgraciada, decía él, en pobreza, en escasez, no tienen para cubrir sus gastos, pero es porque no diezman y no dan primicias. Y en cada culto, pero yo todavía estoy hablando así, suavecito. Él les hablaba fuerte, les hablaba muy fuerte. Cada vez que la gente llegaba al culto: estás desgraciado, estás en pobreza, estás en escasez, en miseria, no tenés porque no le das a Dios la primicia. La gente se enojaba, murmuraba, se iban enojados y molestos con el pastor. Lo bueno es que seguían yendo al culto a pesar de recibir un mensaje muy fuerte, pero uno por uno empezó a cambiar. Empezaron a practicarlo, empezaron a llevar sus primicias, sus diezmos, y se dieron cuenta, porque yo les pregunto a ustedes aquí ahorita:
La palabra de Dios es verdad y se cumple cuando uno la practica, ¿sí o no? No los oigo. Sí, se cumple, hermanos. Es verdad. Funciona. Claro. Y empezaron ellos a practicar el dar diezmos y primicias. Se dieron cuenta que funcionaba. Y me dijo el pastor, hoy ellos tienen negocios en todo el país, tienen negocios en El Salvador, en Honduras, en Belice y en México. Algunos están yendo más lejos. Hoy esa gente me agradece, porque hoy no están en pobreza. Hoy me dicen, pastor, perdóname que no entendía esto, pero lo que dice la Biblia es verdad. Hermanos, así rápidamente, porque tenemos un grupo en un retiro que se llama Lanzamiento y van a venir al ratito. Así rapidito volvamos a Proverbios 9. Vamos a ver aquí unos puntos muy importantes. Proverbios 3:9. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Repitámonos esto todos. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué es honrar? Es tener o tratar a alguien con respeto y dignidad. Tratar con dignidad y respeto. Con respeto. Y se lo voy a ilustrar. Si el presidente de Guatemala llegara a su casa, le anunciara la llegada a su casa, y cuando llega usted le dice, señor presidente, le preparé una su gallina. Fíjese que unas mis gallinas murieron por la peste y le hice un su buen caldo. ¿Usted cree que el presidente se va a comer esa gallina? No. O le dice, un gallo tenía, o una gallina tenía tzoc, le llaman, ¿verdad? Tzoc. Y pobrecita la gallina, tzoc, tzoc, tzoc. Y se la preparé dorada. No se la va a comer. El pueblo de Israel hacía eso. En Malaquías está. Le dice Dios, ¿por qué me traes la oveja ciega, coja, enferma? Llévasela a tu príncipe a ver si te la acepta. Hermanos, honrar para este caso es tratar con dignidad. ¿Qué es la primicia? Es cuando usted recoge, es la primicia cuando usted recoge la cosecha, digamos, de banano, agarra un banano y le dice, Señor, de lo que me diste, aquí está lo primero, antes de cosechar, te doy a ti lo primero. Aprendamos a honrar a Dios. Ahí mismo hay otro punto muy importante. Honra a Jehová con tus bienes. Salomón está enseñando esto, está recomendando esto, está aconsejando hacer esto, honrar al Señor con nuestros bienes. Él lo hizo. Cuando Salomón le construyó casa al Señor, no dijo, miren, vamos a construirle casa a Dios, a nuestro Padre, consigan unas láminas oxidadas con agujeros, no importa, vayan a cortar algunos palos torcidos, hagan unos hoyos y esa va a ser la casa de Dios. Salomón, cuando decidió construirle casa al Señor, le puso lo mejor. ¿Saben qué le puso Salomón? Le puso oro, algunos parte del mobiliario, como el arca, lo forró de puro oro. Le dio lo mejor. Él honró al Señor con sus bienes. Cuando la Biblia habla de bienes, está hablando de cosechas, está hablando de ganados, porque hay varios tipos de ganados, está hablando de negocios, por mencionar algunos tipos de bienes. Y él honró a Dios con sus bienes. Claro, él era multimillonario,
pero él le dio de acuerdo a lo que tenía. Para que vean ustedes cuánto puso Salomón ahí, podemos verlo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 2, versículo, segundo libro de Crónicas, vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 2, en el versículo 17. Hermanos, miren esto, dice: y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel. Extranjeros. Todos esos detalles hay que ponerle atención, a todos esos detalles. Después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600 extranjeros que vivían ahí. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Les pregunto, ¿cuántas personas puso o contrató Salomón como obreros para empezar la construcción del templo, para conseguir los materiales? ¿Cuántos eran? 153,600. Yo me puse a pensar. Ellos estaban trabajando y Salomón les mandó la comida. No tenemos tiempo para leer todo lo que él daba por día, pero pensemos nada más, sin hacer números, 153,600 desayunos. Multiplíquelo, barato, a 20 quetzales, pero eran hombres que estaban trabajando en las montañas, cargando madera, cargando víveres. Esos no comían desayunitos así de unas 2 tortillitas. Ellos comían más que usted, hermano, por el trabajo que hacían. 153,000 desayunos, 153,000 almuerzos, 153,600 600 cenas. Eran millones por día, aparte su salario. Él honró al Señor. ¿Por qué convirtió entonces? Y por si alguno no había leído este texto, les decía que él convirtió a Israel en la nación más rica del mundo. Pero en primer lugar porque honró a Dios dando primicias. ¿Dónde está eso? No le di la cita, pero ahorita se la doy. Segundo libro de Crónicas 1:6. ¿Qué dice? Dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. Les pregunto, ¿cuántos holocaustos ofreció Salomón? 1,000. Fue a consagrar su vida a Dios, pero fue a ofrecer 1,000 holocaustos. Ahora, 1,000 holocaustos eran 1,000 vacas. Y él no dio las vacas, esas vacas viejas, flacas, enfermas. Poniendo barata las vacas a 10,000 quetzales cada una, él dio, sí tenía para dar eso, y dio muchísimo más después. En quetzales dio 1,000 por 10,000, ¿cuánto es? 10 millones. Esa fue su primicia. Cuando él ascendió al trono, no hizo lo que hacen muchos líderes políticos. Vamos a celebrar porque ganamos. Tráiganse a los, ¿cómo es Maco? Los conejos, no sé qué. Tráiganse una discoteca y que haya licor y vinos. Él fue a la presencia de Dios a ofrecer primicias. Por eso convirtió a la nación de Israel en la nación más rica del mundo. Y después honró al Señor con sus bienes. Pero algunos no han leído la Biblia, y si la han leído no le han puesto atención. ¿Por qué decimos que convirtió a Israel en la nación más rica del mundo? Hay bastante información sobre esto, varios datos, pero les doy uno nada más. Dice, en el versículo 15, y acumuló, del capítulo 1 del segundo libro de Crónicas, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras. Recuerden que el oro siempre ha simbolizado y ha representado riqueza.
Más oro tiene alguien, más rico es. Y dice que el oro en Jerusalén en los días de Salomón eran como piedras, demasiado. Él pudo construir un templo tan caro porque dice que costó 500, dice alguien hizo números en un material de escuela dominical de una misión, leí esto, que ese templo costó 500 billones de dólares. ¿Y cuánto es un billón? Es 1.000.000 de millones. Y costó 500 billones. Un país pobre no podía construir algo tan caro. Nosotros admiramos los megatemplos, pero eso no es nada en comparación de el templo que construyó Salomón. Honró a Dios. Aprendamos a honrar al Señor. Entonces, ya para terminar, aquí leemos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cada palabra no está por estar. Dice aquí no dice y con las primicias de tus frutos. Hay una palabra clave ahí. ¿Quién me puede mencionar cuál es esa palabra clave? No dice y con las primicias de tus frutos. Hay una palabra ahí. ¿Qué dice? Es el tercer punto que estamos viendo. Y con las primicias de, ¿qué dice, hermanos? ¿No tienen abierta su Biblia en Proverbios 3:9? ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra clave ahí, hermana Paola? ¿O alguien que me lo diga? Yo lo puedo decir, pero quiero que ustedes también. Con las primicias de, ¿qué dice? De todos tus frutos. Todos. Por eso le decía que mucha gente no ha aprendido a dar primicias. Porque cuando dice todos tus frutos, era porque habían varias, no puedo decir fuentes, pero por decirle algo. Por ejemplo, en mi caso produzco literatura. Y esa literatura que produzco, no sé, tiene tanta bendición que cuando llego a algún lugar trae alimento para águilas. Entonces, ahí de ese fruto yo tengo que dar primicia, debo dar primicia. Si tengo alguna otra o produzco otra cosa más o genero por otro lado, ahí también debo sacar la primicia, dar la primicia. Eso es lo que no ha entendido mucha gente. Y por eso les dije, por eso dice honra a Jehová con tus bienes. Si usted genera aquí porque tiene un trabajo, luego aquí porque tiene un negocio, luego otro negocio, porque un negocio trae más negocios, entonces por eso dice de todos tus frutos, de todos. Por ejemplo, en el caso de ellos, sembraban trigo, sembraban cebada, sembraban alguna otra, de todos tus frutos. Y ahí viene el resultado. Dice, y serán llenos tus graneros, pero cada palabra tiene un significado. Dice, y serán llenos tus graneros, pero no queda ahí nada más. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Y serán llenos tus graneros. ¿No lo tienen ahí? Y serán llenos tus graneros con abundancia. Por eso el tema, el resultado de dar primicias. Mucha gente no sabe esto. Entonces dice, voy a mi primicia. Pero no saben que el resultado es graneros llenos, pero no solo llenos, sino con abundancia. Pues hermanos, el propósito de esta enseñanza es que aprendamos a dar primicias como es. Y Salomón lo experimentó y por eso recomendó el dar primicias. Yo aprendí a dar primicias y sí funciona. Por eso, cuando se trata del día de primicias aquí en la iglesia, soy uno de los primeros en traer mi primicia, porque sé que lo que dice la palabra del Señor es verdad. En esta noche vamos a darle gracias al Señor. Se ponen de pie. Vamos a agradecerle a nuestro Dios
por un momentito. Ahorita no vamos a orar por las primicias, solo vamos a orar por la palabra que recibimos. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Señor, gracias por estos principios que nos enseñas para vivir en abundancia, para tener abundancia, para tener para compartir, para vender, porque habrá sobreabundancia. Señor, gracias por esta enseñanza que recibimos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Algunos hermanos van a ver esta prédica, y queremos saludarlos. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano.